Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Nanfi Rodríguez, Lindsay Casahara. Buenas noches. Y quien les habla, Juárez Castillo, de nuevo con ustedes aquí, comentando esta situación que está, como dicen los corresponsales de guerra, muy fluida. Así cuando ellos dicen que están produciéndose muchos acontecimientos al mismo tiempo, Sí. esta está más que fluida, esta está explosiva, Sí. porque definitivamente están cogidos en el fraude, definitivamente. Así es. Hay una situación que se le ve, hoy se le vio Se le vio el refajo, como hoy se le decían. vio al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Cataño Guzmán. Ya él se prácticamente enfrentó en forma directa Al presidente al que está Fernández. reclamando simple y sencillamente que se haga una auditoría con observación internacional, acompañamiento internacional. Lo cogió personal él. Lógico, ¿por qué? Porque es que parece, y sin parece, que se sienten que lo que está pidiendo el doctor Leonel Fernández los va a desenmascarar. Así es. Lamentablemente, por eso es la pesadez con que se refieren a él No, y la ira. y la ira, Sí. porque lo que ellos, por eso fue que ellos no hicieron el conteo que se les solicitó. Es decir, por eso es la injusticia de ellos, porque la injusticia es a la persona que nosotros despreciamos, a la persona que nos advirtió que quería un poquito de transparencia, un poquito de supervisión, precisamente para evitar esta crisis, porque fue precisamente para evitar que ellos hoy estuvieran en el pozo más hondo del descrédito nacional por haber jugado con la voluntad popular. A esa persona es que cuando pide, después que le hacen el fraude y después que le hacen las situaciones con ese software misterioso que se negaron a auditar, que él pide que venga simple y sencillamente con auditoría, con asistencia internacional. Entonces le desatan toda la ira. Eso lo único que ha hecho es confirmar el estado de ánimo que existía ahí siempre. Eso fue consistente, señores. El doctor Leonel Fernández elevó, y lo dijo en su discurso, más de 14 solicitudes basadas en derecho, desde que se le permitiera presentar delegados en las juntas municipales antes del problema, de forma de que esas juntas, según la propia resolución de ellos, eran las que iban a tener cierta supervisión sobre las urnas, tanto antes cuando llegaran, como luego cuando se votara. Se lo negaron. Le negaron el conteo que decía el artículo, o dice el artículo 4050. Le negaron todas. Es más que le negaron, ni siquiera se refirieron a esas peticiones. Yo tengo 40 años ejerciendo el derecho y yo había visto pocas veces un estado de desprecio hacia un interés De indefensión. de un órgano. De indefensión. Usted estaba en desacuerdo con la solicitud que le estaba haciendo el doctor Leonel Fernández. Usted reúne al Pleno, somete al Pleno las consideraciones, emite una resolución motivada, rechazándole con justas razones a su juicio o no lo que le estaba pidiendo. Pero usted no puede despreciar que ni siquiera se reunió el Pleno para conocer eso, porque eso significa un estado de caos en el cual el que ganó la primaria ni siquiera le ponían caso, ni siquiera para rechazárselo. Esa es la prueba más absoluta del desprecio y del estado de ánimo, de encono y de predisposición de esa junta. Esa junta estaba conscientemente haciéndole un fraude para que el doctor Leonel Fernández Reina no ganara las elecciones y la ganara el candidato testaferro digital del Palacio Nacional. Eso no, que no le quepa duda a nadie ya. Porque ahora uno concadena ahora las actitudes anteriores con las actitudes actuales. Ustedes saben lo que son 15 solicitudes y ni siquiera un pleno se reunió.
Eso es algo muy grave, eso es algo muy sintomático, porque lo que se le estaban pidiendo en esas solicitudes era precisamente cosas que estaban supuestas a evitar lo que pasó, o era que se quería que pasara. Y por eso, ni siquiera nos vamos a molestar con reunir el pleno para rechazársela. No le ponga caso. Como quiera le vamos a dar el palo. Eso es triste decirlo de personas que uno le ha tenido afecto y le ha tenido relación hasta familiar durante tantos años, pero lo que está en juego en la República Dominicana es la democracia de la República Dominicana, contra el caos de la dictadura y del poder del dinero sucio que quiere imponer lo que le da la gana aquí, destruyendo la voluntad popular, destruyendo el acto del sufragio. ¿Cómo se va a prestar la Junta Central Electoral a elegir un candidato digital fraudulento sin contar los votos? Sin contar los votos. No solamente sin contar los votos. Es decir, no se creando todo un plan macabro para eso. Pero aparte del plan macabro, las únicas elecciones desde que se fundó la República hasta ahora, donde no se abren las urnas para contar los votos, como dice la ley. Ah, no, 4 días después. Y no en las mesas, sino en la Junta manejada por ellos, bajo control de la Policía Electoral, donde nada más y nada menos había un general que era hermano del candidato. Por Dios, eso es burlándose de la República Dominicana. Mira, entonces son cosas muy serias. Por eso esa actitud de él hoy lo que hace es sencillamente confirmar el estado de ánimo que había, de conciencia en la participación, de suprimir la voluntad popular, con un gigantesco fraude digital que le hicieron al doctor Leonel Fernández. Pero su sonrisa ya no está. Porque yo decía aquí que él se la pasó durante todo este tiempo con una sonrisa cínica, donde los propios periodistas le hacían el coro. Y vivía hablando del método del ritmo, y cuando no era del método del ritmo era de otras cosas. No, son 2 meses. Bueno, sí se podría, 2 meses mínimo para contar. O sea, esos eran los chistecitos que él hacía en la prensa. En 20 horas. En 20 horas lo contó. Disque. Entonces, pero yo lo que digo es, yo dije aquí en este programa, que así como él estaba con su risita y burlándose y ridiculizando a uno de los candidatos, en este caso Leonel Fernández, expresidente de la República, que algún tipo de respeto se le debe de tener a un exmandatario de la nación. No, pero él vivía burlándose, y yo le decía aquí, pasará el tiempo, y a medida que vaya pasando el tiempo, esa sonrisa se le va a ir desdibujando de su cara, porque las evidencias que van a ir saliendo, el muerto y el hedor, va a ser cada vez más intenso. Yo lo dije aquí. Bueno, pues ya la sonrisita se le borró, pero se le convirtió ahora en arrogancia, en prepotencia. Sí. Entonces él está con esta arrogancia y esta prepotencia, porque son... fíjense, el que estudia un poco de psicología o sociología se da cuenta del comportamiento social que este señor ha venido, el patrón psicológico que él ha venido presentándole al país. Un patrón que deja mucho que pensar. Primero la sonrisita, ahora viene el arrogante, que presenten pruebas, y ya eso es un tema aparentemente personal entre Julio César Castaño Guzmán y Leonel Fernández, cosa que ni una cosa ni la otra. Entonces, la verdad que yo lamento mucho que todo esto esté sucediendo, que todo esto se pudo evitar porque nosotros lo advertimos 1000 veces aquí. No, pero siguieron con su plan como caña para el ingenio. Sí. Y ahora no saben cómo salir del atolladero. Nanfi ha dicho en repetidas oportunidades, y yo también decía, que esos jueces deberían de renunciar, empezando por el presidente de la Junta Central Electoral. Pero yo me he dado cuenta que ahí no hay moral para hacerlo. Ninguno de esos jueces tiene moral para renunciar, por eso no lo han hecho. El que quiso, el único que quiso lo agarraron y lo hicieron recular, lo recogieron.
Porque Con presión. Opresión total. Ese poder lo aplastó a él y pudo más con él que cualquier otra cosa. Llamaron familias, llamaron a la esposa, llamaron a todo el mundo para que lo frenara. Entonces, yo veo que a continuación lo que viene es el desplome. El desplome de una Junta Central Electoral que, producto de su accionar, ahora va a recibir las consecuencias. Así es. Tan sencillo como eso. Ustedes han dicho muchas cosas que me mueven a una profundísima reflexión de tantas cosas que se advirtieron. Y Juárez Castillo. 14 instancias. Y a mí también me tocó la oportunidad, antes que al presidente Fernández, incluso, de dirigir una comunicación en una organización de la que formamos parte, la Coalición por la Defensa de la Constitución y la Democracia. Antes que el presidente Fernández, fuimos nosotros quienes suscribimos una carta a la Junta Central Electoral pidiendo que se garantizara el conteo físico, material, de los votos. Al pleno. Al pleno. Después el presidente Fernández lo hizo 1 o 2 días después. Es decir, que estos lodos lo han traído aquellos polvos. Pero ustedes han dicho tantas cosas. Ni siquiera se reunieron el pleno. Tantas cosas que aquí en este programa se han tratado, que yo realmente no tengo una capacidad dialéctica para responderla a todas, pero sí quiero responder una. Quiero responder la imputación de mentiroso que hace el presidente de la Junta Central Electoral. Y lo quiero hacer de forma elocuente y de forma generosa con él, de esta manera. Vamos a ver. La oferta de precandidatura para escoger candidatos, esa es una empresa que manualmente es imposible prácticamente de hacer. Por lo menos de hacerlo en 5 días. Yo creo que sí, eso se puede hacer en 2 meses más o menos. Entonces, justamente de aquí a 2 meses habría un caos nacional y nosotros precisamente para enfrentar ese caos nacional que compondría la sumatoria y el escrutinio de todos esos 2 procesos convencionales de primaria internos de todos los grandes partidos, es que hemos elaborado la solución del voto automatizado. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. ¿Quién es el mentiroso? Nos preguntamos hoy en redes sociales. Usted que dijo que 3 meses costaría contar las boletas y la contó en 24 horas. Supuestamente. O quien hace una serie de señalamientos sobre un ataque sistémico que se ha hecho al sistema electoral dominicano. Sí, yo pienso que las palabras se deben tomar de quien la dice. La pregunta que el país se sigue haciendo, ¿quién es el mentiroso? Una Junta Central Electoral que no tenía fondos para hacer la auditoría y de la noche a la mañana, ante la reacción del presidente Fernández, ante el cúmulo de pruebas que el presidente Fernández ha presentado, lo que ha respondido con una auditoría de urgencia. Entre comillas, de urgencia. Tomen esa palabra hay que revisarla. De urgencia, es decir, el procedimiento de urgencia. ¿Saben qué es lo que significa de urgencia? De grado a grado. El día que a la Junta Central Electoral le investiguen la cantidad de contratos de grado a grado, se va a saber quién es que es transparente o no en este país. Señores, eso que dice Nanfil de la cuestión de la auditoría, yo quiero rememorar con ustedes, eso es más que una medida de investigación, de transparencia. Eso es una coartada. Es una bola de humo. Eso es una coartada. Como fue coartada venir a hacer contar. Un bulto, un show. Dice que vamos a contar con los presidentes de la Junta Municipal. ¿Y en virtud de qué ley, decreto, resolución? Usted va a contar. Usted va a contar 4 días después en juntas municipales, cuando usted no contó, como decía en su reglamento, el día de las elecciones en las mesas electorales. ¿Por qué? Porque eso es una coartada.
para tratar de decir, pero los votos ¿se contaron de qué? Ya nosotros mostramos ya esos votos en la cola de un motor y en un teleférico y en el metro andando como le daba la gana. Por Dios, respeten al país. Esta de la auditoría de ahora, como dice Nanfi, llamada disque de urgencia para sacarla a la cañona y acomodatiza, es otra coartada. Por eso que el presidente Fernández dijo, no, saludamos que se haga la auditoría, pero como una auditoría forense, una autopsia completa, al cadáver completo de ese fraude descomunal que se cometió ahí. Yo les quiero presentar a ustedes, señores, para rememorar un poco, la resolución de ellos mismos del 22 de febrero, que él le mintió al país que iba a hacer. Ellos le mintieron al país que iban a hacer una auditoría, mírenlo ahí. 22 del mes de febrero del año 2019, los jueces, mírenlo ahí. Julio César Cataño Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Inver, Rosario Graciano y Henry Orlando Mejía Oviedo. ¿Qué deciden? Vamos a ver la próxima. Eso fue el 22 de febrero, hace 8 meses. El Pleno, dando inicio a esta sesión, decide la contratación de una empresa auditora de renombre internacional antes del fraude completo que se armó aquí. Sí, a los fines de que se realice una auditoría técnica al software desarrollado por la Junta Central Electoral y que corresponde al modelo del voto automatizado que será utilizado en los equipos informáticos que se usarán en las elecciones primarias y simultáneas del 6 de octubre a fines de certificar, oigan bien lo que tenían que certificar, que ellos se fueron sin certificar, que el mencionado sistema garantiza el secreto del voto, se fueron volados sin eso. Que durante el proceso de votación dicho sistema funcionará operativamente sin conexión de las redes de internet y que solo será conectado a una red privada al momento de dar boletín cero. Se fueron sin auditoría sobre eso. Una vez se proceda a la impresión y transmisión del acta de resultados. Tercero, oigan bien, que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en la urna de las mesas de votación coincide con el acta final de los resultados. Ahí está el conteo del voto Ahí físico. está. Tenían que tener conteo físico. Por resolución de ellos. ¿Por qué? Porque era la única manera de... Porque si no era electrónico el voto, no automatizado. Ellos metieron la monserga estafaria. No se preocupen, que eso no es electrónico, no. Eso es automatizado. Significa, la primera parte del voto es automatizado porque es digital, pero la segunda le van a imprimir su voto a usted y usted lo va a tirar en su urna y se lo van a contar. Y el escrutinio es físico. Entonces, convencen en el sistemita con que va a ser así y se quedan en la primera fase para dar un golpe de estado digital. Esa auditoría es la que ellos debieron cumplir. Ahora salen y la desempolvan. Cuando están cogidos con el fraude digital, no, vamos a hacer la auditoría, la misma que ellos iban a hacer en febrero. Señores, lo que se está pidiendo ahora no es nada más que se haga una auditoría con apoyo internacional, incluyendo OEA, Estados Unidos, la OEA, porque aquí hay una crisis política de grandes proporciones. Aquí se está asesinando a la democracia dominicana. Aquí hay una crisis como en el 94. Pero lógico, o en el no 90. se está pidiendo que se le haga una auditoría al software, no. Se le está pidiendo que se haga una auditoría al fraude que se cometió con el software, que es completamente distinto. Aquí se han cometido un crimen contra la democracia dominicana y contra la ley, porque todas esas cosas que sugirió, que demostró el presidente Fernández que se habían producido son infracciones. Eso no es una falta cualquiera. Entonces, no, vamos a salir con una coartada. ¿Cuál es la coartada? La misma auditoría que nos hicimos los locos en febrero, que ni siquiera le explicaron al país por qué no la hicieron. Aquí yo reto a la propia Junta Central Electoral, era parte del Electoral plan, a explicarle a la nación ahora cuándo ellos dictaron una resolución revocando esa decisión de hacer. pero peor todavía, Juárez. Es más, ¿cuándo le explicaron al país por qué no lo habían hecho? Pero peor todavía. ¿Tú No, recuerdas pero lo que yo dije ayer? Lo van a hacer ahora como una coartada. ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije ayer? Yo fui testigo presencial de una llamada del señor para irse a reunir con el presidente Fernández. Y en esa reunión al día siguiente, él le prometió la auditoría. Sí. Y a participación ciudadana. Y engañó al presidente Fernández. Sí. Engañó al presidente Fernández. Fíjate que 2 semanas antes, 10 días antes, él estaba prometiendo todavía la auditoría.
estaba engañando al país y al presidente Fernández. Porque en el peor de los casos que no se hubiera podido hacer, una junta de buena fe dice, bueno, nosotros incumplimos. Vamos a irnos sin esas 3 certificaciones. Vamos, por si acaso, a cumplir nuestro reglamento. El voto físico. Vamos a cotejar, vamos a contar. Es que si contaban, brincaba el fraude. Por eso es que no, por eso que se negó a contar. Por eso decimos que la actuación anterior con la actuación en las elecciones, con la actuación posterior, dan un patrón de más que de complicidad, de coautoría. De malicia. De malicia. Déjame Eso no es de buena fe. Y todavía es la hora que cuando el presidente Fernández lo que pide es que es evidente que es un proceso totalmente nulo, que se investigue con acompañamiento internacional. Si es cierto que es transparente el software, ¿cuál es el problema? ¿por qué no quieren observación internacional? Es más, ustedes conocen, la Junta le ha explicado al país quién es el autor intelectual del software, el famoso software inhackeable que ellos se sacaron de un inhackeable. El único software inhackeable. Dice Bill Gates que no hay software inhackeable en el mundo. El de la Junta. Pero el de la Junta. Pero ustedes conocen el científico ridículo de premio Nobel de la Junta, que es propietario de eso. Es más, Junta Central Electoral. Bien de la patente. Ustedes van a ser emplazados para que produzcan, en virtud de las leyes, la ley de información pública, las licencias por las cuales esos software fueron autorizados a ser hechos y quiénes son los propietarios de esos software. Porque eso no es así, ni que yo me invento un software. Y que no. Porque eso tiene que estar certificado. No, si no es pirata, madre. Señores, oigan la palabra. Si no está certificado y no hay un autor claro registrado y se copió tecnología de una y la pegaron con otra, eso es exactamente lo que hacen los piratas. Eso es una infracción a las leyes de aquí y a las leyes internacionales, incluyendo o empezando por las de Estados Unidos. Claro. Es decir, que asumimos que la Junta no le va a venir a este país con que ese software no está patentizado. Mira, Juárez. Es más, los equipos informáticos, hay que averiguar de qué compañía, porque tengo la información de que fueron de Hewlett Packard, pero que ellos no han tenido la certificación de Hewlett Packard, que es una de las principales manufactureras de computadoras del mundo, porque supuestamente habían sido adquiridos de un proveedor que no está autorizado. Todo eso nosotros vamos a pedir que se explique, porque ustedes saben la crisis enorme que han creado esos software y esos equipos ahora, para que el país no conozca quiénes son los genios que lo crearon. Y los proveedores. Porque cuando viene a ver Palacio es, o los socios de Palacio son los proveedores cuando viene a ver. Eso se va a averiguar. Mira, la malicia del presidente de la Junta Central Electoral y de esa Junta Central Electoral ha sido tal que no solamente con el tema del software y con el tema de los equipos de informática, cuando recurren como bajadero al tema de la consulta a las universidades, todo esto se mantiene en un manto de opacidad. Sí. Si nadie sabe en qué está lo de las universidades. Que supuestamente dijeron que no entregaron que el informe es oral, que ese tipo de cosas. Finalmente, yo leyendo el informe de las universidades, veo que ese informe se rindió y que aparentemente la Junta lo devolvió con las observaciones como tipo auditoría. Entonces le mandaron las observaciones y los responsables del informe, léanlo. Entonces lo que hacen es que ponen a pie de página. Eso quiere decir que el presidente de la Junta Central Electoral estaba manejando ese informe para corregirlo sin dárselo a conocer a los partidos políticos. Cierto. Eso es un acto fraudulento en términos electorales. Clandestinamente. Cierto. El objeto de ese estudio era que señalara en crudo cuáles eran las debilidades del sistema, comunicarse a los partidos políticos y proceder a corregirlas. No que el presidente de la Junta tomara ese diagnóstico y empezara a enviar correcciones y notas mientras decía a la opinión pública que el estudio
no se había rendido por escrito, sino oralmente. Es decir, es obvio que hay una actitud deliberadamente maliciosa de parte del presidente de la Junta Central Electoral, No de hay todo duda. esto, una complicidad con todo esto. No hay dudas. No Sin hay duda. porque Bueno, fíjate, pero tú, por eso es que yo hablo de la mentira. Fíjate tú cómo una mentira conlleva a decir muchas otras mentiras, pero no solamente a decir muchas otras para sostener la primera, sino a hacer muchas cosas para sostener esa mentira, como lo ha tenido que hacer la Junta. Tú hablas ahora del informe y ese pie de página, ¿eh? Pero además, en el día de hoy, el presidente de la Junta Central Electoral pidió que presente un pie clandestino. clandestino. porque- subrepticio. Sí, Subrepticio. bueno, Buenísimo, abogado. Sí. elaborado por él. Claro, Elaborado por él. un pie clandestino que los partidos políticos no sabían que sabían. se estaba dando ese manejo a esa información. Sí. Mientras él decía que el informe no se había rendido. Sí, pero fíjate que hoy él comete otro error, porque son errores tras errores. Primero él dice que no es verdad que el fuego quemó ningún equipo ni nada. Claro que no lo quemó, fue que se lo robaron. Fue que ellos no fueron a quemarlo, fue a robarse lo que fueron. Y ni siquiera era el Entonces, equipo, eran las llaves de eran las acceso llaves de de seguridad, acceso. que son cuestiones en USB. Pequeñas, claro, pequeñitas. Lo que hay que llegar al equipo para poderla sacar. Por supuesto. O captarlo. Cuando Leonel Fernández Reina, ex mandatario, presidente de este país, en 3 oportunidades. Que eso obviamente hay que investigarlo. Seguro. Un estadista, pero además abogado de profesión. Un hombre que administra sus palabras con una brillantez extraordinaria. Difícilmente Leonel cometa desliz. A veces dice de menos, pero de más muy pocas veces. Leonel Fernández, en una locución pensada, escrita por él, ¿usted se cree que se va a poner a hablar pluma de burro frente a un medio con una acusación tan seria como esa? Por eso es que, concluyendo su alocución, Leonel dice: tenemos pruebas y en el momento que sea necesario, nosotros la vamos a poner a disposición. Si usted se presenta como un juez imparcial, porque ya en las condiciones en que este señor se está conduciendo, no vale la pena llevar nada ahí. Se autodescalificó hace rato, se autodescalificó. Si ese Senado no hubiese sido designado por quienes lo mandaron a hacer eso, lo llaman a un juicio político. Debería ser O por lo llamado. menos lo interpelan. Señores, pero O esta por lo menos lo misma tarde, interpelan, para que explique, porque esa crisis, como dice Juárez, que hay en el tema electoral dominicano, solamente similar a la que aconteció aquí en el año 90 con el fraude a Don Juan, que por cierto hay muchas similitudes. Sí, pero casi todas. Toda esta forma, ¿tú te recuerdas de García Lizardo? Sí, Lo que dijo García Lizardo en medio de la crisis. sí. Yo duermo como un lirón. Ajá, tú lo pusiste. Similar a esta mofa del algoritmo. Señores, que esto es lo que le llama el Increíble. pueblo un acumulo. Esto viene como cuando se falla porque el pueblo sale a la calle, se tira a la calle a defender su constitución. Quien se la quería llevar al encuentro para su casa, se inventa un candidato testaferro y le da un golpe de estado digital con la Junta al sistema electoral. Esto no es aislado, esto es la continuación de lo mismo. Hoy mismo, señores, nada más y nada menos que el director de tecnología de la UAS, lo vimos en noticieros de Telemicro. Sí. Que con el permiso Por eso de no quisieron meter la UAS. Así es. Por eso. Se Por eso refiere a las y prefiero meter a vulnerabilidades. UNIBE, donde Sí. está el rector, que es el hermano de él. Se refiere a las Barbaridad. vulnerabilidades de esa, en una noticia que es muy interesante, un reportaje que hizo Telemicro, que vamos a tener una parte del mismo para ustedes. La tenemos disponible, sí, cubriendo la noticia relativa a la vulnerabilidad o no vulnerabilidad del famoso software que es de la Junta Central Electoral. Vamos a oír esta noticia importante que salió en todos los medios y está en las redes.
Delphi es el software que utilizó la Junta Central Electoral con los equipos del voto automatizado y según expertos en tecnología, este programa contempla ciertas irregularidades, lo que hace vulnerable a los ataques cibernéticos. Como nos cuenta Ramón Peguero, los tecnólogos explican que la empresa que realizará la auditoría técnica forense deberá hacerlo agotando 3 fases. Pero sí que la posibilidad existan de que el fraude se pueda ejecutar. Si la Junta Central Electoral no tomó las correcciones del lugar con este software del voto automatizado, existe la posibilidad de que los equipos al momento de transmitir los resultados fueran hackeados, según explican expertos en la materia. Por la información que manejamos es que este desarrollo se hizo in-house, o sea, la Junta desarrolló esta aplicación y se hizo un programa que se llama Delphi. Es un programa que tiene cierto tiempo en el mercado y por la antigüedad se generan algunas vulnerabilidades que los expertos en las áreas han expresado. Es una irresponsabilidad que hasta este momento desconozcamos los detalles de ese programa. Califican como positivo que la Junta haya autorizado la auditoría técnica forense a los equipos, mientras el director general de Tecnología de la Información de la UAS explica cuáles pasos deberá utilizar la empresa que realizará la experticia. Que una es las computadoras locales, las 7.300 y pico de mesas que se utilizaron como centro de votación. Luego, en el proceso de transmisión, verificar también, la auditoría va a determinar que en ese trayecto no hubo una intervención de mano humana. Si no hay acompañamiento internacional, nosotros no consideramos válidas auditorías. Otros entienden que la Junta ha utilizado tácticas dilatorias para dar respuestas. Estás viendo A Ganar, Leonel 2000. Con justa razón dice el doctor Leonel Fernández, como lo referimos íntegramente ayer, según el reportaje de noticias. Nosotros no aceptamos una auditoría que no tenga un acompañamiento internacional. ¿Ustedes se imaginan esas vulnerabilidades investigadas por el mismo que cometió el fraude digital o arreglado? Como dice Rafi, van a hacer una especie de urgencia para que venga una compañía preconvenida por ellos a tirarle un paño con pasta diciendo, como hicieron con el voto físico. Que contar el voto físico. Sí. Otro bulto. No, estaban manejando ese director de la UAS. La UAS es... ¿La sacaron a la UAS? No la pusieron. No la pusieron. Pese a que la UAS es el centro, la universidad que tiene más expertise, como dicen, claro, más experiencia y más tecnología. Tiene y más avance 150.000 estudiantes. Suministrado por el mismo Leonel Fernández. Eso es un mundo. No, y en esa tecnología, dice, no, se hizo con un software antiguo, Delphi, ya antiguo. que... Imagínate, para los hackers. Obsoleto. Para los hackers eso es un maíz. Será un mangú. Se ponen para eso, por eso es que no se quiso auditar desde febrero. Por eso es que ellos no cumplieron con su obligación esa que ellos dijeron en febrero. Ellos no la cumplieron, porque ellos sabían que si la hacían, iba a salir las debilidades. Mira, y lo que se quería era hacerse loco. La auditoría fue el bulto para que los partidos y la sociedad entendieran, no te preocupes que eso va a llegar certificado. Llegaron sin hacerla. Viene el fraude digital y ahora la quieren hacer como le da la gana a ellos sin acompañamiento internacional. Y cuando se les reclama, entonces se pone bravo. Sí. Y habla de mentirosos y cosas de eso. ¿Qué sé? No, Lindsay decía, cuando mencionábamos el caso de la UAS, que incluyeron en la auditoría a la Universidad UNIBE, que por una cuestión, yo diría, de procedimiento, porque no tengo en términos personales ni contra el presidente de la Junta, ni contra ninguno de sus parientes, por el contrario, son todas personas que han distinguido a uno, pero como decía Juárez, es un tema de delicadeza, muy delicado que tiene que ver con la democracia, con la supervivencia del sistema político en República Dominicana. La transparencia, señores. Con permitir que se asalte. No son valores superiores. Que se asalte el poder político a través de la coacción electoral. Y entonces decía Lindsay una cuestión que hay que tomarla en consideración. Porque ahora que estamos hablando de honorables,
de mentirosos. Yo pienso que la cosa hay que ponerla en su sitio. Lo que voy a decir, doctor Castaño, no es nada personal. Como dije ayer, lo de su padre, el doctor Castaño Espaillá, que ya hubiese renunciado hace tiempo. Hace tiempo hubiese renunciado. Pero lo que voy a decir tiene que ver justamente con la transparencia. En su ejercicio en la Junta Central Electoral, usted se ha manejado con conflicto de intereses. En República Dominicana, todavía, en términos generales, el conflicto de interés no es una categoría de objeción en la función pública. Por el contrario, si una persona tiene una estación de combustible, al presidente gana las elecciones, se le ocurre ponerlo en refidonza. Pues pasa que fuera de este país, esa persona no puede ejercer en el sector donde tiene intereses. Claro. Se llama conflicto de intereses. Y en cualquier país del mundo eso es motivo de renuncia de una persona. Porque eso se llama, en el caso de los conflictos económicos, como se da esta relación suya, que es titular de la Junta Central Electoral, y de su hermano, que es rector de UNIBE, ahí hay conflicto de intereses. Es decir, UNIBE nunca debió formar parte de esa comisión. Pero todo el tema del nepotismo, es decir, usted llegó a la Junta Central Electoral. Cuando llega a la Junta, encuentra a su hijo en una función administrativa y lo coloca como su director de elecciones. Pero otro hijo suyo es embajador en Suiza de la República Dominicana, designado después de usted estar en la posición. Y todo el mundo sabe lo que significa eso cuando un presidente de la República hace ese tipo de concesiones. Y más gente como la que está en el poder, que no da nada de gratis. Entonces ahí se va tejiendo una estela de su paso por la Junta Central Electoral muy cuestionable. Yo pienso que, reitero mi propuesta del día de ayer, dele la oportunidad a la sociedad dominicana de que recupere la confianza en la Junta Central Electoral. Ese fraude le hizo perder la legitimidad para estar al frente de ese organismo. Nada que usted haga tendrá credibilidad. Evítele a este país un quebradero de cabeza el año próximo. Váyase. Bueno, tenemos, señores, para ustedes, por una noticia muy importante que surgió hoy, relacionado con esto mismo, otra especie de coartada que ha querido montar la Junta Central Electoral, huyéndole a la auditoría con acompañamiento internacional. Y es una serie de certificaciones que se ha empezado a buscar, dizque de prestadoras de servicios de comunicación. Teléfono. Que nosotros tenemos a un invitado muy especial, experto en la materia y con mucha autoridad para hablar, porque incluso tiene la jerarquía de haber sido uno de los técnicos o de los que vocalizaron las principales quejas de abiertas ilegalidades en que incurrió la Junta en este fraude digital, en particular aquellas 670 mesas que empezaron a transmitir segmentadamente informaciones. Vamos a hacer Se trata del ingeniero César Fernández, al cual tendremos con nosotros y de una vez, vamos a un cambito nada más en una muy breve pausa, una vez regresemos al final de ella. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Frente a la solicitud que estamos haciendo, el silencio no será respuesta. Esta lucha la vamos a llevar a cabo en cada rincón de la República Dominicana y la vamos a llevar a cabo en el plano internacional. De lo contrario, la democracia en la República Dominicana quedará definitivamente aniquilada, dando lugar a lo que queremos evitar, a desempolvar el proyecto revolucionario. Yo estoy con él. Estoy con Leonel, la fuerza del pueblo.
Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Bueno, en el discurso del lunes, el presidente Fernández hizo alusión a una persona de su equipo técnico que ha estado trabajando en ocultar, encontrar todas estas mañas digitales que se utilizaron en las elecciones primarias para burlar el voto popular. Un nombre posiblemente poco conocido por ustedes, porque es una persona que trabaja en la parte logística y en la parte de infraestructura del proyecto del presidente Fernández. Se refiere al ingeniero César Fernández. Hizo alusión específicamente que un equipo que coordina el ingeniero César Fernández ha estado al frente de esa tarea titánica de develar, escribir el golpe de Estado digital. Grasa. Bueno, y aquí está César Fernández, justamente con nosotros, para hablar estos últimos 20 minutos. Sí. Y yo quisiera que empezáramos, ingeniero César Fernández, buenas noches, quisiera que empezáramos justamente por el tema del informe que han rendido alguna prestadora de telecomunicaciones el día de hoy. Yo te diría, primero, gracias, buenas noches. Un honor enorme por estar ante grandes profesionales y comunicadores como solo son ustedes. Es un privilegio que nos permitan estar aquí informando a la ciudadanía qué es lo que ha pasado. El informe de las prestadoras, decía yo esta tarde en un medio de comunicación amigo, que para nosotros no tiene ningún tipo de validez. Primero, vamos a salvaguardar el prestigio de esas empresas. Así es. Son empresas serias, muy profesionales y que dan un servicio a la ciudadanía. Pero nosotros no podemos confiar en una carta que le envía un suplidor a un cliente. Sí. Eso fue una carta de un suplidor a un cliente. Yo pongo un ejemplo sencillo. Usted compra un vehículo en un concesionario nuevo y usted le dice, háblame de tu vehículo. ¿Qué le va a decir el concesionario? Que es la última que es el mejor Coca-Cola del vehículo, desierto. que es el más seguro, Sí. que es el mejor valorado en el mercado y punto. Las auditorías no pueden ser autoauditorías. Deben intervenir un tercero. Por eso se creó la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas interviene en las instituciones del Estado. Es un órgano ajeno para auditar la gestión de las diferentes instituciones públicas. Entonces, era obvio de esperar que ellos no revelen ningún tipo de vulnerabilidad. Imagínense que una de esas empresas le digan que ellos son vulnerables a ataques cibernéticos, a esta hora no tuvieran un cliente. Así es. Ellos no lo van a decir. Así es. Y reitero, salvaguardando el prestigio de esas empresas. Y que son certificaciones, no ni siquiera son informes. Lo que nosotros hemos pedido en esta auditoría... Lo interesante, César, discúlpame, es saber también qué preguntó la Junta Central Electoral. Porque la respuesta está muy condicionada por la pregunta. ¿Qué dice la certificación? Excelente apunte, Danfi. Porque lo mismo ocurrió con las universidades. En el acuerdo, en el encuentro que se hizo en Funglode, que ya el presidente lo señaló en su discurso, la Junta se comprometió con las universidades a solicitarle unos 13 puntos de investigación. Y al final, en la carta que llegó a las universidades, estaban menos de la mitad. Es decir, que lo que se acordó no se cumplió. Aparentemente hay un proceder de la Junta que lo que se compromete no lo cumple. Así es. Se comprometió en enero a la auditoría, luego hizo la licitación y tampoco cumplió. Si no es hasta el final de la jornada, ya en un trecho muy, con el tiempo muy en contra, que dice que fue que no tenía el dinero, que el gobierno no le dio el dinero. Entonces, es un proceder del órgano electoral y quiero reiterar, como miembro del equipo del doctor Leonel Fernández, que en ningún momento hemos dudado del prestigio, de la dignidad y de la honorabilidad de los magistrados hasta esta tarde. Hasta esta tarde nosotros confiábamos plenamente y confiamos en ellos, pero el presidente de este órgano se ha manifestado y se ha dirigido de manera directa a nuestro candidato y ya él se salió del rol. Yo, en lo personal, y me desligo del equipo del presidente Fernández, entiendo que él no tiene cualidad ni calificación
para dirigir un proceso próximo en que esté envuelto el presidente Fernández. Yo Sí. me alegro de que... Él se autodescalificó. Totalmente. Él pasó al rol de disputa. Y yo pongo un imaginario o un símil. Imagínense el presidente de la Suprema Corte de Justicia en este momento debatiendo con algunos de los implicados en el caso de Brecht. Lo está haciendo también. ¿eh? Bueno. Sí, pero Olvídate de eso. pero en este Lo está- caso es personal. Le hizo una Pero imputación imaginémonos personal. eso. Entonces, nosotros lo que hemos alegado, no alegado, hemos probado, es que hubo falta de controles en este proceso. Y falta de controles debido a negligencias del órgano electoral, señaladas por nosotros en más de 11 instancias previas al proceso. Que no respondieron. Ese es el tema. Ni siquiera el silencio fue su respuesta. Entonces, en el momento que han respondido, ha sido muy cuestionado. Sí. Vamos a contar los votos cuando la Junta Central Electoral no tiene ninguna potestad de contar votos. Así es. Son los funcionarios de las mesas que tienen que contar los votos Con los delegados. Sí. con los delegados presentes. 4 días después que se ha roto todo. Si usted es el que emite los tickets, ¿quién me dice a mí que usted no administró la cantidad de tickets que había que traer en la urna? Por Dios. O Si imprimir, fue verdad que la contaron. Sí, fue verdad que la contaron. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad Sí, claro. para que los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan vean un poco de lo que pasó el 6 de octubre. Vamos a ver, César tiene unos datos interesantes. Vamos a ver. Entre las tantas artimañas que se utilizaron para modificar la voluntad popular este domingo, el señor director que me diga dónde Sí, le sí, coloco ahí mismo, esta ahí mismo. gráfica. Aquí. Se quedan con César solo ahí. Exacto. Sí. Lo que él necesite ahí. Así es. Y tú le Que eso haces es lo importante. Ustedes hacían alusión a nuestra llegada del tema de la transmisión. Van a ver 2 cuadros. Un cuadro, cuál es el comportamiento regular de una mesa, donde en un bloque se transmite la información de todos los candidatos al mismo tiempo. El cuadro verde, que ustedes pueden ver, tiene una hora precisa en que se transmite la información de los votos que obtuvieron cada participante. 160144-470. Hemos querido poner las centésimas para que los ciudadanos entiendan que en un segundo, en solo un segundo de transmisión de datos, se puede transmitir y cambiar la información de los 7.422.000 dominicanos hábiles para votar. En un en segundo. un segundo solamente. En un segundo. El Increíble. cuadro rojo, ustedes ven una diferencia entre el presidente Fernández y el precandidato Castillo de hasta 4 horas de diferencia de transmisión. Y hay segmentada. totalmente segmentada. La población puede entender, le voy a explicar a la población un poco. Yo quiero que alguien me diga cuándo ha recibido la mitad de un correo electrónico. No, nunca. Usted recibe un correo electrónico por completo. A menos que esté hackeado. A menos que esté hackeado. No, que usted lo recibe completo o no lo porque es que- recibe. claro. Cuando usted va a un establecimiento comercial y pasa su tarjeta de crédito, usted le manda, el Verifone le manda una información al banco que le dice, compré 100 pesos de este producto en este establecimiento a las 4 de la tarde, el día 6 de octubre. Sí. El banco no recibe a las 3 de la tarde la localidad, a las 4 el monto, a las 5 la fecha No. y a las 7 la hora. No recibe es una toda la transacción información. electrónica. Sí. Lo que hemos comprobado aquí es que hubo una manipulación de la transmisión de la información. ¿Y qué resulta? Solo en esta parte Sí, sigan se corrigiendo. influyó en 671 mesas. 671 mesas que ¿Cuántos afectaron, votantes? que afectaron 176,000 votantes. Si eso lo aplicamos a lo que dieron las encuestas de boca de urna, el presidente Fernández se vio afectado con un promedio de 97,000 votos en contra de él. Es decir, 4 veces la supuesta ventaja que le fabricaron al Solamente con esta irregularidad. Pero vamos a seguir mostrándole a la población la creatividad que tuvieron los amigos que manipularon la voluntad del pueblo el pasado 6 de octubre. Aquí hay montones de informaciones, pero solamente quiero presentar las más relevantes.
Esta es, para mí, de verdad, es la de menor creatividad del equipo que lo hizo, porque le faltó creatividad. Vamos, cuadren bien, por favor. Cuádrenlo bien. No, entero, cuádrenlo, no entero. Entero, ábrele la cámara para que... Exacto. Ok. El magistrado presidente de la Junta Central Electoral dijo, van a haber 2 formas de transmisión de datos una vez terminado el proceso en cada mesa electoral. USB modem, es decir, un dispositivo que se le conectaba a la máquina y ella automáticamente empezaba a transmitir de manera encriptada a la Junta los datos, y la otra, una aplicación celular que leía un código de barra, todo el mundo sabe lo que es un código de barra, que se imprimía en la acta electoral. Un estudio que hizo la Junta, no lo hicimos nosotros, Sí. lo hizo la Junta. Ellos determinaron que 513 mesas iban a tener la dificultad de transmitir, podrían tener la dificultad, y por eso habilitaron el otro formato de transmisión. 513 mesas, y resulta que el día de las elecciones transmitieron 875. Es decir, hubo un incremento del 58%. Es imposible que luego que ellos hicieran un estudio georreferenciado de dónde había dificultad, se multiplicara al 60%. Después de cierta hora. Después de cierta hora. Pero lo más inverosímil es que en todas las mesas que se transmitió con el método alternativo, ganó el precandidato Castillo. Es imposible que estadísticamente ocurra. Sí, amén. Entonces Oye, tú tienes... Un señor Óyeme, fraude. Le faltó Venga. creatividad ahí, definitivamente. Es decir, que Le faltó creatividad. usaron los USB para la gente que tenía los USB estaban siendo los reales directores de las mesas. No, lo que tenían los celulares. Los Sí, celulares, claro. exacto. Miren esta gráfica, qué interesante. Vamos a ver. En la parte azul, 6.498 mesas, donde el presidente Fernández ganó cómodamente, por encima del 50%. La franja roja es el otro precandidato. Fíjense qué disminuido se ve en transmisiones normales, en transmisiones encriptadas, en transmisiones inviolables. Y fíjense cómo en la otra franja, Ahí está. en la transmisión Q, se ve, obviamente, una transmisión manipulada desde celulares. Nosotros hemos pedido que esas transmisiones de Q nos den la geolocalización. En la auditoría forense estamos pidiendo, porque esos celulares pudieron haber estado en cualquier sitio. Sí. Es decir, cuando se usaran esos celulares no estaban los delegados de los candidatos no estaba- ahí. no estaba Eso lo los- podía hacer el operario de ese celular del carro. Eso se pudo haber hecho en el centro de comando del otro candidato, sin ningún problema. Exactamente. Lo más vulnerable es una transmisión celular. En otras palabras, eran mesas móviles. Eran mesas móviles. Y además, Ay, Dios mío. las famosas 2.000 y tanto de máquinas que no supimos nunca dónde estuvieron. Que Es- por instancia Exactamente. se le pidió al Pleno de la Junta que dónde están esas máquinas. 11.000 se compraron, 7.327 se usaron, 1.400 y tantas de repuesto. ¿Dónde están las otras 2.000? No hubo forma que nos abrieran un almacén y nos dijeran, aquí están, cuéntenlas, vean la serie de las máquinas. Esas máquinas se pudieron clonar y transmitir desde cualquier lugar a otra mesa, simulando que era la mesa original. Es decir, que Oh, Dios mío. no tiene sentido haber comprado 11.000 máquinas para usar 7.000. Absolutamente. A menos que uno no quisiera tener 2.000 y pico disque inactivas para que tuvieran activas como le daba la gana a la Junta y a los beneficiarios del fraude el día de las elecciones. Porque el único sentido, para que usted va a comprar un equipo y lo va a importar, que no lo va a usar. Pero una pregunta, eso está César, terrible. porque interesantísimos los datos que tú estás ofreciendo. Pero el presidente de la Junta Central Electoral ha respondido esto alguna vez. El doctor Silencio. Así es que Pero miren esto, vamos a ver esto, Increíble. porque yo he escuchado en los medios, y de verdad me da pena que compañeros de mi partido, de un nivel político que yo entiendo que es un alto nivel político, estén diciendo que no han presentado pruebas, que no hay pruebas. Miren este ejemplo que es sencillo. Lo que tenemos a la izquierda en el cuadro que tiene el encabezado morado es una transmisión de data de la máquina a la Junta. Y a la derecha está el acta. O sea, el acta que imprimió la máquina. Esto debió ser lo que ocurrió de manera natural el domingo. Que lo enviado a la Junta fuera exactamente igual
a lo impreso en la máquina. Por supuesto. Y era lo que se perseguía comprobar con el conteo manual que se le pidió por lo menos del 50%. Por lo menos del 50%. Fíjense que todo coordina los votos de los candidatos con lo que se imprimió. Ahora vamos a ver qué sorpresa más interesante. Miren aquí. En la transmisión, o sea, lo que transmitió el equipo digitalmente a la Junta, en el caso del voto de ninguno fue 0. Pero en el acta, y ustedes lo pueden ver, quisiera que le tomen una foto, hay 3. Obviamente, ese voto 3 de ninguno era de uno de los candidatos y se manipuló para que saliera impreso. Por eso que las actas cuadran. Pero muchachos, Por eso, cojan la imagen. Ahí está. Vamos a tómenle una foto y véanlo. Dar explicación de nuevo. Sí, entonces ahí... En la ahí transmisión de data a la Junta, Ajá, hay ninguno uno. sale en 0. Ajá, Y en el acta que se imprime ahí física, tiene 3. ok. Ahí hay un descuadre automático. Esos 3 eran de un candidato. Y se lo voy a demostrar un poco más adelante. Pero miren esta acta, miren esta qué belleza, porque ellos dicen que no tenemos pruebas. Lo que pasa es que yo nunca había visto, yo no soy abogado, pero tengo grandes amigos abogados que uno más o menos aprende un poco, que un acusado o el que acusa de un crimen Debe le lleve las investigar. pruebas al fiscal. Tú le llevas la prueba al juez. Sí. Y si yo estoy diciendo que hubo irregularidad en este órgano, yo no le puedo llevar la prueba a él. Y mucho menos el acusado. No, Y mucho pero menos el acusado. Claro. Miren esta otra acta, este otro ejemplo. La mesa M0472, y quiero decir, enunciar el número de la mesa, el ID digital 6630, a ver si le da tiempo de cambiarlo, porque sé que los están cambiando todos. Y mírenlo en la impresa, mesa 0472, ID 6630. En la transmisión digital ninguno sale en 0. Y miren qué belleza, en la impresa sale 6. ¿A quién le quitaron esos 6? Exactamente. De alguien eran esos 6 votos. Entonces, con la auditoría forense sabremos de quién eran esos 6 votos. Es un desastre. Entonces, Eso es lo que no quieren. por eso es un era que le desastre. huían como el diablo a la cruz al conteo físico. Porque el conteo físico hubiera revelado eso. Y se hubiera trancado la transmisión del acta donde se le suprimía. Ahora, ellos estaban manejando el software como le daba la gana. Y te voy a decir algo, Juárez. En principio, quien orquestó todo esto fue muy inteligente. Porque telemáticamente, si estableces un solo patrón, es fácil de detectar. Fíjate que ya van 2 pruebas diferentes de manipulación. Y eso no hay forma de, en principio, rastrearlo, porque son patrones diferentes. Este es otro patrón de manipulación de datos. Y este es brutal. Tenemos una columna verde que indica en el momento... Espérate, César, Sí. baja la mano, por favor. Ahí Ok. ya, empieza. Perfecto. La columna verde indica en el momento que se cierra la mesa. Cuando la mesa se cierra, usted le dice a la máquina, comience a contar los votos. Y ella genera un archivo en el cual esa máquina va a introducir todos los votos que se cuentan en esa mesa. Es decir, Sí. es un archivo nuevo. El Claro. archivo no puede existir porque la máquina no está contando. Y resulta que nada más y nada menos que en 122 mesas, el archivo, ven en la columna roja, un minuto antes ya tenía información. Oh, Mírenlo claro. En la mesa 5148, que se cerró a las 19:47, aparece con data insertada a ella a las 19:46. Un minuto antes ya tenía data. O sea, ya tenía información. Esa mesa estaba preñada de Estaba data. cargada. Sí. Pero miren dónde se comprueba sin auditoría. En las únicas mesas que eso ocurre, el precandidato Castillo tiene 300, o sea, el doble de votos, 391, y el precandidato Fernández 185, el doble. Eso no ocurrió en ninguna mesa, solo en las mesas que estaban preñadas. Y eso ocurrió en 122 mesas. Eso significó solamente 45,000 votos. El doble de lo que le pusieron, le fabricaron como ventaja. El doble, o sea, es impresionante. Y eso eran mesas que estaban predeterminadas antes de empezar el conteo. Antes de empezar el conteo ya tenían votos. Esas eran las mesas de los... Perdóname Del que 20%. es una opinión, no, tú eres un técnico y tal vez yo te contamine con esto, pero la información que yo he recibido es que el escaneo de la cédula de empleados públicos
era justamente para vaciar los votos previo al inicio de las votaciones. Cuando esa gente iba a votar, ya había votado. Hay alrededor cerca de un 10% de gente que fue. Y cuando fue, usted votó, pero yo no he votado. Sí, así y eso es. está ahí. Yo tengo varios testimonios. Es decir, que esta es una tercera avenida de fraude. Todo el mundo, lo que estamos diciendo, lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo tiene un pariente en el gobierno que le estaban pidiendo la cédula una semana antes, copiada de una forma muy peculiar, porque era pegado por atrás, por adelante. Para poder tomar el incluso si tú hacías la fotocopia mal, tu jefe de la institución pública te la devolvía y te la mandaba a hacer como era. No solamente eso, exigían que cada quien tenía que llevar 20 cédulas. Sí. Es un dato público. Informamos a los televidentes que como está tan interesante la explicación que está dando el ingeniero César Fernández a la administración del canal, ha extendido el horario en lo que fuera necesario. Qué bueno, qué generoso. Seguro. Ha extendido el horario en lo que fuera necesario para que ustedes vean que se trata, por eso fue la reacción de Julio César Castaño Guzmán hoy de desesperación, porque se siente descubierto totalmente. Estas son cosas sencillamente increíbles. Muy simple de entender. Y fáciles de entender. Pero yo quiero resaltarle a la ciudadanía que esta información ha sido una proeza del equipo técnico del presidente Leonel Fernández. Porque la Junta no nos ha permitido accesar absolutamente a nada. Esto lo hemos obtenido de la base de datos que le dieron a los medios de comunicación, de la base de datos de los resultados que le dieron a los partidos políticos. Que bajaron la página 3 veces para evitarle. Cuando se dieron cuenta que ya habíamos encontrado parte del sistema, de la trama, la bajaron. Pero miren esto. Vamos a ver. Yo le quiero hacer una pregunta. Espérate para que ellos hagan el close-up. Una pregunta a cualquier ciudadano que tenga un celular, una tableta o una computadora. Yo quiero que me digan, ¿cuándo su celular le ha puesto una fecha diferente a la fecha que tiene el sistema o el día? No. Cuando usted se levanta, le dice la fecha. Miren, una mesa con fecha del 2020. Una fecha del 2020. Esa mesa tiene fecha 2020. Según nuestros técnicos internacionales y nacionales, eso es una evidencia de manipulación manual. Eso fue una gente que con un celular estaba dando datos y se equivocó. No hay otra explicación. Sí, porque el programa no te lo data. No te lo, que el programa no piensa. Exacto. El programa no piensa. No le da la fecha que tiene, en que está corriendo, obligado. Es automatizado. Seguro. Sí. Otro programa del fraude. Increíble eso. En todas aquellas mesas que habían más de 500 votos escrutinados, a partir del voto 501 se invertía la proporción. Si estaba por debajo de 500, la proporción era el presidente Fernández 55 y el candidato Gonzalo 45. Es decir, 10 puntos de ventaja. Esa fue la tendencia natural ese día. Pero en todo lo que se manipuló se invirtió. Ahí se equivocaron. Porque ahí sí hay un patrón. Ahí hay un patrón. Se equivocaron plenamente. Fíjate que los Q y los R y los U se invirtió y fue 45-55 igual. Y 55-45. Aquí, inmediatamente la mesa tenía más de 500 votos, se disparaba una cantidad de votos, invertía la tendencia. Lo que significa que no eran votos reales. No eran votos reales. Eran votos captados, metidos al sistema, o fuera por los celulares, o fuera por la captura de cédula que le hicieron, de alguna forma. Porque si hubieran sido votos reales, hubieran seguido la tendencia de los primeros 500 votos. Por eso no puede tener que votaran primero no puede ser tan exacto que a partir del voto 500 se cambió de opinión en la fila. No, es posible, imposible. Sí. Pero miren, una de las cosas más interesantes, y a mí me da, de verdad, mucha aprensión, que todavía hayan políticos que piensen que este país está lleno de tontos. Escúchame, César, ¿tenemos alguna contabilidad en esa avenida de fraude, que sería la cuarta, de cuántos votos se metieron por ahí en esa inversión? Sí, yo en la de... Estamos hablando de decenas de miles de votos. La inversión de los 500. En estas son cerca de 65,000 votos. Imagínate, 3 veces más la ventaja que le fabricaron. O sea, en las 5 avenidas que tú has explicado,
La ventaja fabricada ya se fue hace rato. Estamos terminando cerca... Estamos hablando de 400,000 votos. Casi, más de 400,000 Sí, votos. casi Pero 500,000 votos. miren lo más jocoso de esto. Y ellos prepararon una trama para esto. Y de verdad, yo como político o aspirante a político, jamás usaría a mi madre para algo como eso. Recordemos el episodio del precandidato Castillo lleva a su madre a votar. Vamos a oír esto, señores. Y a mí me dieron esa versión. Vamos a escuchar esto para que ustedes vean el Yo le teatro. hago una pregunta a las madres dominicanas. Increíble. ¿Qué madre se charlatanería. equivoca con el rostro de su hijo? Jamás. Además, un hijo destacado. El licenciado Castillo es un hijo prominente, Pero es un hijo bueno, Qué que ha casualidad. tenido éxito en la vida. ¿Cómo ella se va a equivocar? Pero fue todo un melodrama para decir que los votos ninguno salían como quiera, que se votaba por ninguno aunque usted no quería. Aquella Se votó... puede explicar que el candidato ninguno sacó un viaje de votos. ¿Qué existía? No, oye lo grave de estos Juárez, Nanfi y Lince. En la data, en la pantalla, cuando usted toca el rostro de Leonel, el equipo electrónico, o sea, el equipo digital, no le dice al sistema, voté por Leonel, le da un código. El código, el presidente Fernández tiene su código, los otros candidatos, cada uno tiene su código. Candidato y eso títere llega a la tiene. base de datos y se suma. Punto. El candidato ninguno no tiene código marcado en la base de datos. Es decir, que a nivel presidencial nadie votó por ninguno. O sea, nadie oprimió la tecla ninguno. Sin embargo, hay 39,000 votos de ninguno. Pero, ay, Dios mío, pero eso es todavía más concluyente. Es más grave porque todavía. entonces había una manipulación del hardware, también, es decir, de la máquina en sí. Por eso, ya no nada más del software. Por eso, cuando mostré la transmisión de data al centro de cómputo y la impresión de la acta, se muestra que la máquina tenía dos instrucciones. Transmite una cosa e imprime otra. Por eso la diferencia en el tiempo de transmisión, para poder cuadrar con todo el que votó presidencial, con ninguno con los demás candidatos. Y ninguno aparecía en el impreso. En el impreso aparece y no aparece en el digital. Pero explíqueme lo del melodrama de Entonces Gonzalo. eso era un mecanismo de extracción de votos de Leonel para podérselo sumar a él y que no le descuadrara la transmisión falsa que estaban haciendo. Exactamente. Dios, por ahí hay 40 y pico mil votos, el doble de la ventaja que le fabricaron. Entonces cuando Gonzalo... Nuestra estimación... Nada más ninguno. Nuestra estimación es que lo que ocurrió el 6 de octubre fue que el presidente Fernández obtuvo entre 1.100.000 y 1.100.000 votos. Y el resto de los que se votaron fueron del candidato opositor. Es decir, que esa es nuestra estimación. Que la ventaja fue de casi un 8%. Mucho más. Un 10%. Un 10%. 55-45. Que incluso reflejaron la encuesta de boca de urna ese día. Sí. Pero miren Pero antes de eso, César, porque esto es un dato... Esto es alarmante. Esto es un dato realmente que la sociedad tiene que entender el nivel de manipulación que ha habido, porque en República Dominicana, con todo esto, lo que ha habido ha sido una masacre cerebral. Entonces, este señor que aspira a la presidencia de la República, se prestó para hacer un melodrama. Con su propia madre. Con su propia madre. Y la madre se prestó para hacer el melodrama No, con su la hijo. señora la llevan. A ella la llevaron ahí. A ella la llevaron. Y fíjate que él mismo hace una actitud de rabieta. Sí, de que... Pero el tema es dar testimonio de que ninguno existe. Claro, crear la tendencia. Crearla. Pero, óyeme, en el orden de pensamiento psicológico, ¿qué dijo el dominicano? Cuando fue y le dio a Leonel y salió ninguno. Cónchale, pero si le pasó a la mamá de Gonzalo. A mí también me puede pasar. Y no pasa nada. Sí. Ese fue el trabajo psicológico que se hizo, temprano en la mañana. Es decir, que con estas avenidas de extracción de votos o de manipulación de votos, estamos hablando de que cualquiera que se pruebe, que ya está aprobada, se lleva la ventaja que le fabricaron. Ni siquiera que se prueben todas. Cualquiera. Ni siquiera que se prueben todas, No, señores. cualquiera. La más pequeña. La más pequeña se lleva por el doble la ventaja que le fabricaron. Increíble. Entonces, ¿cómo pueden ellos, aparte de que esos resultados digitales no tienen base normativa?
En otras palabras, ellos no pueden, no hay nada en la República Dominicana que le diga a la Junta Central Electoral que tiene derecho de decir el resultado digital es este y el ganador es este. Eso no existe. Y menos si está tan manipulado el resultado digital. Pero vamos a ver un poco de la cultura electoral dominicana. Así es. Vamos, yo quisiera que el Vamos señor a seguir, por favor, vamos a ver. Muchachos, manténganse ahí. Si querían pruebas, señores, aquí están las pruebas. Así es. Bueno. Vamos a ver este cuadro. A la izquierda vamos a ver. Se puede hacer un acercamiento mayor para que se pueda leer. Sí, por favor. Vamos a ver. Que el enfoque. Bueno, pero puede ir explicando en qué consiste. A la izquierda vamos a ver. Magia ahora. Vamos a ver las provincias famosas del sur y algunas otras. Esto dice que después de las 6:30 de la tarde, estas provincias, el promedio de votación fue sobre el 50%. Esas fueron las del sur. El de la del sur y algunas otras que participaron, donde aplicaron este método. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a explicarlo simplemente. Vamos a ver el cuadro. El promedio nacional de votación, de concurrencia a votar, fue 25.12, según la propia Junta Central Electoral. 25.12 es un promedio de 200 personas en cada mesa. Cada mesa, sí. El promedio nacional. Nacional. 200 personas que votaron de 8 de la mañana a 4 de la tarde, implica, imaginémonos que no paró la mesa nunca, que la mesa no paró de votar. 2.4 minutos por voto de cada ciudadano. Apenas 200 votos en 8 horas, señores. 200 personas en 8 horas. Este cuadro, que es un informe que hizo la Universidad de Georgetown a petición del presidente Fernández, indica que en estas provincias donde concurrió más del 70% Increíble. del nivel nacional, entre 6:30 de la tarde y 1 de la mañana, esos ciudadanos votaron en promedio 1 minuto. El país entero votó en 2.4 minutos. Y en el sur profundo votaron. Y ahí votaron en 1 minuto. Porque eran fantasmas, muchos se cogieron. Eran fotos, eran fantasmas. Votos con Falso. la foto de la cédula. Así es. Sí. Entonces, por eso estamos solicitando en la auditoría forense que nos entreguen el padrón de concurrentes para hacerle una auditoría César, caligráfica. Espera, César. Vamos aquí a explicar las cosas. Votos con la foto de la cédula. Claro. ¿Qué significa eso? Claro. Que no fueron físicamente. No fueron. Esas personas no fueron a votar. Hay mucha gente que ha Si viajado. preñaron las máquinas. Ya, eso lo pasamos. esto es ya. diferente. Ya las máquinas estaban. Demostramos que 122 máquinas estaban preñadas con información antes de empezar con Información Con votos, no información, con votos. Con votos, sí. Pero todo lo que hemos viajado, hemos visto que ahora se utiliza que en el celular usted tiene su pase de abordaje de los aviones Sí, y lo lee una máquina. Sí. Eso es una foto. La máquina de la Junta, que es un código infrarrojo, lee exactamente lo mismo. La máquina de la Junta podía leer. Podía leer perfectamente. Por eso es el promedio de votación de 1 minuto. No hay forma de que usted vote en 1 minuto. No. Es decir, fabricaron los votos después de las 6:30 de la Entonces, tarde. ¿dónde ocurrió eso? No eran votos físicos, Pero sino votos... en Jaquimelles, por ejemplo, dice el doctor Por ejemplo, Fernández. Pero ¿dónde ocurrió y cómo ocurrió? Hay muchas formas de que pudo haber ocurrido. Okay. Una, se cerró el centro de votación y se quedaron los funcionarios de la Junta, de la mesa, Sí. que no son de la Junta, son funcionarios, son sociedad civil que se contrata Sí. y que son vulnerables y que pueden Sí, prestarse Sí, a todo. Es el presidente, el cualquier secretario, A los comprarlos, locales. a todos. Y los A vocales. todos. Primero es que se cerró la mesa, no había nadie, porque yo quiero que me enseñen una foto en una de esas provincias que a las 6 de la tarde habían 400 gente gente. votando. Ahí votó más gente que nunca en la historia de la República Dominicana en elecciones nacionales. Nunca. Entonces, ese es un método. Otro método es que aquellas famosas 2,000 y tantos de máquinas que nunca supimos dónde estaban, no nos las enseñaron, pudieron haber sido clonadas para transmitir desde un garaje, Como una si fueran marquesina, esas mesas. como si fuera cualquier mesa de esos sitios. Y hay un dato interesante, que es un estudio que nos llegó hace poco, que todos los centros que se tomaron más de 2 horas después de cerrado en computar, el porcentaje del
precandidato Castillo duplica el porcentaje del presidente Fernández. Y ahí vemos por qué en la recta final se frena Fernández y hay una avalancha de votos a Castillo. A 72% a Castillo Le contra un 24% para todos Leonel. esos votos digitalmente. Fabricaron todos esos votos digitalmente, añadido Juárez a todas las demás avenidas. Estamos Hemos- hablando de 7 avenidas de fraude que hay ahí. Señores, el país debe de saber que la ley de partidos Increíble. establece que si un candidato en un partido gana una nominación por fraude, el artículo creo que 75 de la ley, Nulo. primero está inhabilitado es nula la candidatura. Y está inhabilitado para ir a ese proceso electoral y el El siguiente. siguiente también. Es decir, que cualquiera de esas avenidas de fraude que se van a comprobar anula en forma absoluta la fabricación de la ventaja de 26,000 votos que le inventaron al candidato testafero digital. Y yo quisiera referirme a la información que dijo el magistrado presidente de la Junta Central Electoral, que para mí perdió su categoría como presidente de la Junta cuando se refirió al presidente Fernández esta tarde, vamos a decir en un tono burlón, hablando que si eran hackers de allí, que si eran hackers de aquí. En un momento determinado, el equipo de ese precandidato se dio cuenta que a pesar de todas esas artimañas, habían perdido las elecciones. Y hubo un momento de desesperación. De pánico. Y es cuando entra el impulso de voto. Impulso directo de voto a través de las redes. A lo que el presidente Fernández se refirió de manera muy responsable, que hemos identificado 3 lugares de donde se transmitió y se impulsó votos directos a la base de datos de la Junta, fue en ese momento de desesperación, para sobrepasar al candidato Fernández. Es decir, que si ellos venían reduciendo una ventaja de 10%, ni siquiera habían, con todas esas avenidas de fraude, llegado al 10%. Entonces le metieron una especie de equipo suave de hacker de fraude. Exactamente. De esos 3. Ese era el plan Z ya. Ese era el vivir o morir. Sí. Y se aplicó. Y de hecho tengo entendido que ellos no pensaban que iban a pasar la meta. Ellos tenían un plan que iba a salir ayer, que se les cayó precisamente porque se excedieron en esto. Okay. Usted lo conoce mejor que yo ese plan. Exacto. Que era, bueno, es que viniendo, porque señores, estos son métodos delincuenciales. Así es. Estamos hablando, esas son infracciones, todo eso que se ha descrito. Infracciones de delito de alta tecnología. De alta tecnología y crimen que están penados seriamente. Con 20 años de reclusión, intervención del sistema informático. Quiero reiterar, buenos amigos, que todo este gran trabajo que se ha hecho el equipo técnico del presidente Fernández con asesores internacionales, locales, todo un trabajo de inteligencia, ha sido solamente con la información de los resultados. Por eso es tan si nos importante. permiten entrar Imagínate ahí. lo otro. Por eso es tan importante la auditoría forense ya. Claro. Porque lo que ustedes están describiendo, la Junta, decíamos al principio del programa, ha querido plantear la auditoría a la que se ha abierto en su omnipotencia y su gracia de conceder. En su benevolencia. Exacto. Sí. Que era su obligación en febrero. Como si no hubiera pasado Pero nada. lo que tú has planteado que se demostró, lo que establece es una investigación de naturaleza penal. Criminal. Criminal. Señores, tú sabes, ahí hay 8 avenidas de fraude, todas penales. Jamás en la vida el principal sospechoso la puede dirigir, porque entonces ¿qué tal? No, está totalmente lo que tú dices, descalificado. si se deja entrar ahí, analizar esos 7,200 kits, analizar los otros, porque los 2,000 y pico tienen que aparecer. Claro. Y si lo usaron, va a ver el rastro. Por supuesto. Y si clonaron, va a estar el rastro. Por eso es que ellos no quieren el acompañamiento internacional. Sí. Con respecto a la auditoría que ellos en su magnanimidad han dicho que van a hacer, porque tenemos que estar al servicio de ese magistrado. Un emperador. Yo, hasta esta tarde, el presidente Fernández se ha dirigido con mucho respeto a todos los magistrados y con mucha confianza. Así es. Y así lo hemos hecho nosotros, sus voceros y todo su equipo. Pero con la información que él dio esta tarde, de verdad, deja mucho que pensar.
¿Cuál será el próximo Pero no te- paso entonces? pero no te César? detengas en- Porque, no, pero eso es importante. Estamos hablando de una declaración que fue muy directa y nosotros lo analizamos aquí. Pero el país Las lo sabe, el acusaciones- país lo Bueno, sabe. sí, pero ya se lo tomó personal. el país lo sabe. Estamos hablando del presidente de la Junta Central Electoral que se ha tomado un tema personal en contra de uno de los candidatos, que es quien está reclamando que se aclaren una serie de hechos que son oscuros sabes- y que tiene el presidente Tú Fernández sabes, pruebas. tú sabes una cosa, Entonces, Lindsay. en ese Tú sentido, sabes que aquí en los barrios populares se usa mucho Ujú. que cuando un deudor tiene una creencia que pagar, le menciona a la madre al acreedor para no Sí, pagar. sí, sí. Entonces, yo en esto quisiera como separar un poco la paja del trigo. Lo importante. ¿Qué es realmente lo importante? Lo que al país le debe importar. Aquí estamos hablando de un ataque sistémico al sistema electoral. Un golpe de Estado digital. Es decir, aquí ha habido fraudes. En el pasado, el presidente Balaguer se le acusó de fraude, de intervenciones puntuales, Así en es. regiones, Compra de cédula, una que en otra, provincias, etcétera. Yo le decía esta tarde al vocero del gobierno que él hablaba de que la novela Sí, la de película también, de las como él primarias, decía, yo le sí. decía, ¿a ustedes no le preocupa? El país quiere saber el nivel de implicación del gobierno y de los recursos públicos en este ataque sistémico al sistema electoral. No hay ninguna diferencia entre tú atacar el sistema electoral de un país y el sistema bancario. Ninguna. Al revés, el electoral es peor porque Sí, eso es el un sufragio crimen a la del pueblo. nación. Es un crimen a la nación. Así es. Y a la Y lo democracia. grave de eso es que haya implicación de la Casa de Gobierno en eso. Eso es gravísimo. Así es. Entonces, hasta que estemos respondiendo y pensando que Cataño Guzmán, que dice al presidente, no señor, es que hay que determinar eso que dice Juárez, esa auditoría forense, hay que auscultar el muerto Sí. para ver qué fue lo que pasó y después, ¿quién lo hizo? Bueno, pero en ese sentido, cuando tú hablas de la Casa de Gobierno, es muy lamentable. Yo venía reflexionando en el camino a raíz de escuchar a Felucho, a Francisco Javier y otros más, cómo el presidente de la República se atrevió días antes a ir a un lugar público a levantarle la mano a uno de los precandidatos a un proceso interno, señores, a un proceso interno de su organización política, y puso a disposición todo el aparato del Estado, gastando unos dineros que no le corresponden al presidente Medina, ni a ese candidato, que son recursos nuestros del pueblo, y que no era ni siquiera para un proceso de elecciones generales. Esa es la pregunta. Sino para unas elecciones ¿Cuál es el nivel de implicación del internas, presidente de en esto? coger el candidato de ellos, de ese partido. ¿Qué carajo tiene que ver el pueblo con eso? Eso era un proceso de ellos. ¿Cómo es posible que él descaradamente, abiertamente, haya puesto todos los ministros habidos y por haber a disposición de ese candidato? Como que estamos hablando de qué? De que los dominicanos tienen que pagarle a ese candidato a través de los impuestos que pagamos nosotros. Señores, el proceso más caro, el precandidato más caro que le ha salido a este país, a esta República Dominicana, de toda la historia. Sí, para aprovechar esta explicación que nos ha hecho magistral César, aprovechar el enfoque para el país de por qué es tan importante lo que ha pedido el doctor Leonel Fernández Reyes. Sí. Es decir, esto no es un problema de pataleo. Esto es un problema de haber demostrado que República Dominicana fue estafada. Estafada. El pueblo dominicano fue estafado con 8 avenidas en una forma obscena. Eso no puede condonarse. Eso tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. O no tenemos democracia en la República Dominicana. Porque no es un fraude cualquiera. Esto es un asalto aire, mar y tierra. Un ataque sistémico. Al sistema político. Para, por la vía del fraude y del delito y del crimen, imponer una voluntad totalmente distinta a la que el país quiere. Imagínense, como ya ha demostrado César, que el 55% del pueblo dominicano votó por
Leonel Fernández. Y quizás mucho más. Vamos a poner que fuera el 65, que el 55, es decir, 10 puntos de diferencia. Y luego le digan a ese pueblo, no fue el derrotado el que ganó. Eso es caos. Eso es una estafa, pero no es al doctor Leonel Fernández. Es a ese 10% que le robaron su voto. Que engañaron. Señores, esto no puede ni se va a quedar así. Por eso el presidente Fernández ha hecho lo que ha tenido que hacer. Ha reclamado con un equipo técnico. Ustedes han hecho una labor envidiable de sistematización de la explicación. Esas explicaciones que ustedes hacen a cualquiera, yo sé que incluso se la llevaron a la gente del CONEP. Al del CONEP, porque habían 2 o 3 de la cúpula ahí como haciéndose los locos. Pero obviamente hay muchos empresarios en este país que eso lo entienden en 2 segundos. Eso que usted acaba de explicar, el país entero. Si fuera una diferencia, bueno, ¿qué es que le ganó como le ganó teóricamente o realmente Luis Abinader a Hipólito? 70% de diferencia. En los fraudes, estamos hablando que le fabricaron una diferencia de apenas 20,000 votos en 2 millones. Sí. En otras palabras, no hay ganador. Al revés, el ganador es el doctor Leonel Fernández con todo eso que tú has planteado. César, pero yo quiero saber algo de lo que ha ocurrido en el día de hoy. A partir de esta declaración del presidente de la Junta Central Electoral, donde ya él mismo no se define como un árbitro, no es un árbitro, porque él ya ha tomado parte. Él se ha atrincherado hacia un lado. Y eso viene desde hace mucho, pero digamos que hoy se le vio el refajo con todo y hasta las amígdalas se le vio cuando se agachó. En ese sentido, ¿cuál será el próximo paso a dar? Porque estamos hablando de una Junta Central Electoral que evidentemente a ustedes en ningún momento los va a tratar como árbitros. Yo pienso que este problema no es de nosotros, ni es del presidente Fernández. Pero él tiene que él ha encabezado este proceso. Como decía ahorita, no soy abogado ni experto en derecho. Yo, en lo personal, solicitaría la inhabilitación de ese juez. Claro. Es un juez que está sesgado y evidentemente no podría administrar un proceso en el que estamos envueltos. Sí. Pero ya el equipo técnico jurídico del presidente hará su recomendación. Nosotros hemos sugerido aquí que como ese señor no va a renunciar, porque no creo que ya ellos tengan ni la moral ni muchas otras cosas para hacerlo, que un consejo de sabios, porque ellos son parte de la una parte de yo quisiera, Lindsay, interesada. Que dejáramos un poquito el tema del magistrado. Lo que estamos ahora luchando es por la democracia dominicana, como dice Juan. Y los partidos políticos, el sistema de partidos políticos, la sociedad dominicana. Segundo round. La sociedad dominicana, el empresariado entienda que si permitimos que esto se mantenga en el año 2020, despidámonos del Estado social de derecho que tenemos hoy en día en la República Dominicana. Eso es lo más importante. Tendremos presidentes fraudulentos, senadores fraudulentos, alcaldes y legisladores fraudulentos. A eso es que nos abocamos. No, y el pueblo va a perder la emoción de que su voto vale. No, la gente no va a acudir a votar. Morirá la democracia. Así es. Eso, en ese aspecto es lo que estamos pensando. El PLD, o sea, mi partido, tendrá que luchar con un candidato que ya le están llamando el candidato hacker. Así es, así es. O sea, nosotros como partido el daño a la democracia, así es. Gracias, el daño a la democracia ha sido enorme y es importante que ustedes hayan podido demostrarlo de la forma tan perfecta y sin tan entrar, certera, Juárez, sin todavía entrar. Por eso vamos a seguir exigiendo auditoría con acompañamiento internacional de OEA, de Estados Unidos, de Unión Europea. Y que haya licitación. Y para que no haya tapadera. Que la empresa, y que la empresa no sea seleccionada de urgencia. Una tapadera. Que seleccionen una empresa que cotice en bolsa de valores. Que no vengan con cuentos que cualquiera se inventa una empresa. Por eso es que le ha exigido el acompañamiento internacional. Esta auditoría forense no es cualquiera que la pueda hacer. Así es. Hay una serie de requisitos de certificaciones y de experiencias previas que tiene que cumplir, que nosotros la hemos depositado justo hoy ante este órgano electoral para que se cumplan. Que no es cualquiera, no es un ventú. No, no es un ventú. Bueno, agradecemos a César su visita en el día de hoy. Yo creo que ha sido muy edificante. Yo creo que sí. Ha esclarecido muchos puntos que quizás a veces nosotros no nos detenemos a ver,
pero puntualmente con esta investigación que con los, digamos que con las pocas informaciones que se les suministró a ustedes, han podido hacer un trabajo brillante. Ese equipo técnico que acompaña al doctor Leonel Fernández, tanto local como internacional, definitivamente que merecen el reconocimiento porque han presentado pruebas más que contundentes y lamentamos muchísimo que esto esté ocurriendo en nuestra República Dominicana en pleno siglo XXI. Pero triunfará la democracia, que nadie le quepa duda que la República Dominicana va a defender a su democracia y el que va a liderar otra vez la lucha para defender y ganar a esa democracia se llama el doctor Leonel Fernández. El tercer round. Así es. Muchas gracias, César, gracias a ustedes por tu participación excelente hoy con nosotros. A ustedes también las gracias, amigos televidentes. Será mañana hasta una nueva entrega de A Ganar con nuevos análisis sobre esta situación del golpe de Estado digital de que ha sido víctima o se ha pretendido hacer víctima al pueblo dominicano. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.